Creemos que lo mejor es que no vengas a la celebración del cumpleaños número 60 de tu papá este año. Queremos algo tranquilo, en paz, con Emma y su familia. ¿Lo entiendes, verdad? El mensaje de mi madre brillaba en la pantalla de mi celular, cada palabra era un golpe más al estómago. Estaba sentada en mi jardín disfrutando mi café de la mañana cuando llegó. Me llamo Olivia, tengo 32 años y acababa de ser desinvitada del cumpleaños más importante de mi propio padre. Aunque, siendo sincera, no me sorprendió. Era solo otro capítulo más en la larga historia de mi familia eligiendo a mi hermana perfecta, Emma, en lugar de a mí. Claro, mamá. Que tengan una linda celebración, escribí, con los dedos firmes a pesar de la tormenta que se desataba dentro de mí. Segundos después, su respuesta apareció. Gracias por entender, querida. ¿Sabes cómo se pone tu papá cuando hay tensión? Y los niños de Emma deberían disfrutar a su abuelo en paz. Dejé el teléfono y miré a mi alrededor, mi jardín cuidadosamente atendido. Las rosas que planté la primavera pasada estaban en plena floración. Papá me había enseñado todo lo que sabía sobre jardinería. Cada domingo por la mañana, durante mi infancia, trabajábamos juntos en su jardín, él explicándome sobre la composición del suelo y técnicas de poda, mientras Emma dormía. Pero eso fue antes. Antes de que Emma se casara con Michael, un exitoso cirujano. Antes de que les diera a mis padres los nietos que tanto habían deseado. Antes de que yo eligiera ser fotógrafa de viajes en lugar de seguir el camino profesional seguro que ellos habían planeado para mí. Mi celular volvió a vibrar. No te preocupes, haremos una videollamada durante el pastel, decía el intento de consuelo de mi mamá, que se sentía más como sal en la herida. No respondí esta vez. En su lugar, abrí mi laptop y busqué un correo que había estado guardando, una invitación para fotografiar un exclusivo retiro de bienestar en Bali, justo en las fechas del cumpleaños de mi papá. Inicialmente lo había rechazado, porque no quería perderme su 60 aniversario, pero ahora, mi dedo flotaba sobre el botón de aceptar cuando llegó otro mensaje. Esta vez de Emma. Mamá me contó sobre el cumpleaños de papá. Es lo mejor, de verdad. Ya sabes, los niños están muy emocionados de pasar tiempo con el abuelo. Además, tú siempre estás ocupada con lo de tus fotos. Eso fue todo. Hice clic en aceptar y comencé a planear de inmediato. Lo que mi familia no sabía era que, en los últimos 5 años, mientras menospreciaban mi carrera como si fuera un simple pasatiempo, yo había construido una comunidad sólida en redes sociales. Mi fotografía de viajes me había conseguido colaboraciones con resorts de lujo en todo el mundo, y mi cuenta de Instagram acababa de alcanzar los 500,000 seguidores. Nunca les conté sobre mi éxito. Nunca preguntaron. Para ellos, yo era simplemente la hija difícil que se negaba a sentar cabeza y conseguir un trabajo de verdad como Emma. Las siguientes semanas pasaron volando entre preparativos. Reservé mis vuelos, organicé mi equipo y planifiqué cuidadosamente mi estrategia de contenido para el retiro. Mientras tanto, mi celular no dejaba de sonar con actualizaciones sobre la fiesta. Vamos a pedir su pastel favorito de chocolate en la pastelería Anderson, me escribió mamá. La misma pastelería donde tuve mi primer trabajo, aprendiendo a decorar pasteles bajo la guía paciente del señor Anderson. Papá solía presumir mis creaciones a los clientes. Los niños de Emma están preparando un baile especial, decía otro mensaje. Recordé mi propio recital de baile, como papá se sentaba en primera fila con una sonrisa llena de orgullo. Ahora esa sonrisa sería para sus nietos, mientras yo estaría al otro lado del mundo. Un día antes de mi vuelo, visité el vivero favorito de papá y organicé la entrega de una orquídea rara que había querido cultivar durante años. Llegaría a su casa en 3 meses. La tarjeta diría: algunas bellezas toman tiempo para florecer. Feliz 60, papá. Con amor, Olivia. La mañana de mi vuelo a Bali, mientras mi familia seguramente comenzaba a preparar la celebración tranquila, publiqué mi primera historia en Instagram, una foto de mi pasaporte y mi boleto en primera clase con el texto: rumbo al paraíso. No puedo esperar para compartir este viaje con ustedes. Viaje de lujo, la Balibón. Apagué las notificaciones, sabiendo que la reacción de mi madre no tardaría. Mientras el avión despegaba, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Querían paz. Bueno, iban a tenerla, junto con un asiento en primera fila para ver la vida que jamás se molestaron en entender. Lo que no sabían era que esto apenas comenzaba.
La celebración tranquila que eligieron en lugar de a mí, estaba a punto de convertirse en una clase maestra sobre todo lo que se habían perdido. Mientras el avión cruzaba el Pacífico, sonreí, pensando en la serie de publicaciones perfectamente planeadas que tenía listas. A veces, la mejor venganza no es la confrontación. Es vivir tu mejor vida mientras ellos te miran desde lejos. La primera semana en Bali fue el sueño de toda fotógrafa. El retiro de bienestar de lujo estaba escondido entre las colinas de Ubud, rodeado de terrazas de arroz esmeralda y templos antiguos. Cada mañana me despertaba en mi villa privada con piscina infinita con vista a la selva, documentando cada momento perfecto con cuidado. Mi cuenta de Instagram se transformó en una galería impresionante de sesiones de yoga al amanecer, clases de cocina tradicional, tratamientos de spa y pabellones en casas del árbol. Cada publicación estaba meticulosamente diseñada para contar una historia de éxito, paz y autodescubrimiento. Todo aquello que mi familia pensaba que yo jamás podría lograr. Viviendo mi mejor vida en el retiro de lujo en Bali. A veces, la paz te encuentra cuando tienes el valor de elegirte a ti misma. Almohadilla viaje de lujo, almohadilla encuentra tu paz. Escribí junto a una foto mía con un vestido blanco fluido, de pie bajo una cascada de orquídeas moradas. La publicación explotó. 50.000 likes en una hora. Cientos de comentarios elogiando la composición, la luz, el mensaje. Y entre ellos, vi uno de Emma. Mamá está molesta. Llámala. No lo hice. En lugar de eso, publiqué más. Un video de mi clase privada de cocina con un chef balinés reconocido, aprendiendo a preparar los mismos platillos que papá siempre había querido probar pero nunca se atrevió. Aprendiendo secretos transmitidos por generaciones. Algunas tradiciones sí valen la pena recorrer el mundo para aprenderlas. Almohadilla vida chef, almohadilla viaje culinario. El gerente de redes sociales del retiro me informó que mi contenido estaba generando una participación sin precedentes. Me ofrecieron extender mi estancia 2 semanas más con compensación adicional. Acepté de inmediato. Entonces llegó el mensaje de mamá. Olivia, el cumpleaños de tu papá fue lindo, pero él no dejaba de revisar su celular para ver si lo llamabas. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Respiré profundo y abrí la cámara. Esa misma tarde, subí un video participando en una ceremonia tradicional balinesa de bendición. El sacerdote del templo me envolvió en seda blanca y dorada, colocó flores en mi cabello y me explicó el significado del ritual. Dejar ir lo que ya no te sirve. A veces, la mayor paz viene de soltar expectativas que nunca fueron tuyas para cargar. Gracias, @luxchuribaliretreat, por esta experiencia tan profunda. Almohadilla sanación, almohadilla paz interior. Emma fue la primera en llamar. Estás exagerando, dijo cuando finalmente contesté. Mamá y papá están dolidos. Solo querían una celebración tranquila, y la tuvieron. Respondí con calma, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosas y dorados desde mi terraza privada. Tuvieron exactamente lo que pidieron. Pero, ¿tenías que irte hasta Bali? ¿Tenías que publicar todas esas fotos perfectas? Podía escuchar el tono incómodo en su voz. Por primera vez, mi hermana sonaba celosa de mí. Solo estoy haciendo mi trabajo, Emma. Ese trabajo del que nadie en esta familia se ha molestado en preguntar nada. A tomar fotos bonitas para Instagram no es un trabajo real, murmuró. La interrumpí. Mi última colaboración con una marca me pagó más que lo que Michael gana en 3 meses como cirujano. Pero claro, nunca lo preguntaron, ¿verdad? Ninguno lo hizo. Estaban demasiado ocupados planeando reuniones familiares tranquilas sin mí. El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. El retiro quiere extender mi estancia, continué. Al parecer, mi contenido está generando muchísimas reservas. Y National Geographic me llamó. Quieren incluir mi trabajo en su serie de viajes. National Geographic, balbuceó Emma. Sí. Parece que mi hobby, si valía algo después de todo. Mándale saludos a mamá y papá. Tengo una sesión de meditación al atardecer que fotografiar. Colgué y publiqué otra historia. Yo en una alberca infinita privada, rodeada de flores de loto flotantes. El pie de foto decía: encontrando paz en el paraíso esta noche. Mientras revisaba las fotos del día, mi celular se iluminó con un mensaje de papá. El primer mensaje directo que me enviaba desde que todo esto comenzó.
La casa se siente vacía sin tu energía. Esas orquídeas de tus fotos me recuerdan a las que solíamos cultivar juntos. Sonreí, pensando en las orquídeas raras que llegarían a su casa en 2 meses. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Y a veces la mejor respuesta a ser excluida es crear algo tan hermoso que no puedan dejar de mirar. Esa noche, el personal del retiro me preparó una cena especial, una mesa privada en una casa del árbol de bambú, con vista a las luces centelleantes de Ubud. Mientras probaba platillos que habrían hecho brillar los ojos de papá, me di cuenta de algo poderoso. Este exilio pacífico me había regalado algo inesperado. La confianza para dejar de buscar su aprobación. Tomé el celular y subí una última foto del día. Una sola orquídea atrapando los últimos rayos del sol. El texto decía: algunas personas pasan la vida buscando la paz en el silencio. Otras la encuentran en el valor de florecer de todos modos. Almohadilla encuentra tu camino. Las notificaciones explotaron, pero por primera vez, no revisé si alguna era de mi familia. La paz que ellos buscaron al dejarme fuera me había guiado a encontrar mi verdadero hogar. Y era mucho más hermoso de lo que ellos jamás imaginaron. 3 meses pasaron como un sueño. La extensión de 2 semanas en el retiro de Bali se convirtió en una serie de colaboraciones con resorts de lujo por todo el sudeste asiático. Cada destino trajo nuevas oportunidades, y mi número de seguidores en Instagram se duplicó. Ya no solo tomaba fotos bonitas. Estaba construyendo un imperio. Entonces llegó la mañana que había estado esperando. Mi celular vibró con un mensaje de papá. Hoy llegó una orquídea. Es justo la variedad que he intentado cultivar por años. La tarjeta dice que es de tu parte. Estaba en mi suite en Singapur, revisando contratos para mi próximo libro de fotografía cuando llegó su mensaje. Sonreí, imaginando su cara al verla. ¿Te gustó? Le escribí de vuelta. Es perfecta. Pero Olivia, ¿por qué nunca nos contaste nada de esto? Antes de que pudiera responder, mamá llamó. Por primera vez en meses, contesté. La casa está llena de fotos de tus viajes, dijo con voz suave. Tu papá las imprimió desde tu Instagram. Ha estado siguiendo tu recorrido todo este tiempo, aprendió a usar redes solo para ver lo que haces. Contuve la respiración. La orquídea lloró cuando llegó. Dijo que le recordó todos los domingos que pasaban juntos en el jardín. Pausó un momento. Cometimos un error terrible, ¿verdad? Ustedes querían paz, respondí con suavidad. Y se las di. No, replicó. Queríamos control, disfrazado de paz. Y en el proceso, nos perdimos de ver a la persona increíble en la que te convertiste. Justo en ese momento, llegó un correo. Otra colaboración, esta vez con una revista de viajes de lujo, que quería que curara su edición anual sobre paz y lujo. La ironía no se me escapó. National Geographic va a publicar mi trabajo el próximo mes, le conté. Y voy a sacar un libro con mis fotografías. Les habría contado antes, pero nunca parecieron interesarse. El silencio de su lado lo dijo todo. Habrá una cena familiar este domingo, dijo finalmente. Por favor, ven a casa. Sin celebraciones exclusivas ni reuniones perfectas. Solo nosotros, intentando hacerlo mejor. Miré mi calendario, vuelos programados, sesiones fotográficas, juntas. El éxito me había traído su propia clase de paz, pero aún sentía que faltaba algo. Iré, dije. Pero con una condición, llevo mi cámara, y todos me tienen que dejar contar nuestra historia a mi manera. Ese domingo, entré a la casa de mis padres por primera vez en meses. Las paredes estaban cubiertas de mis fotos, amaneceres en Bali, templos en Tailandia, luces de ciudad en Singapur. Papá las había ordenado cronológicamente, como una línea del tiempo de mi viaje. Emma estaba ahí con su familia, visiblemente incómoda. Sus hijos corrieron a abrazarme, emocionados, preguntando por mis aventuras. Incluso Michael se mostró interesado en mis técnicas fotográficas. Tu trabajo es increíble, admitió. He estado siguiendo tu Instagram desde esa primera foto en Bali. Los niños preguntan todo el tiempo cuándo podrán visitar a la tía Olivia en esos lugares tan increíbles. Papá me llevó a su jardín, donde la orquídea que le envié estaba floreciendo hermosamente. Veo tus videos cada mañana con mi café, confesó. Has visto más del mundo de lo que yo jamás me atreví a soñar. Y la forma en que lo capturas,
Haces que La Paz se vea hermosa. Saqué mi cámara, no para Instagram, ni para una campaña. Era para nosotros. Fotografié a papá con su orquídea. A mamá cocinando. A Emma enseñándoles a sus hijos sobre mis fotografías de viaje. Por primera vez, estaba documentando nuestra historia familiar con el mismo cuidado que le daba a los resorts de lujo y paisajes lejanos. Durante la cena, me hicieron preguntas reales sobre mi trabajo, mis viajes, mi vida. Emma admitió que había sentido celos de mi libertad, atrapada en la vida perfecta que creyó que debía querer. Mamá me mostró una carpeta con todas mis publicaciones en prensa que había estado coleccionando. Estamos tan orgullosos de ti, dijo entre lágrimas. Perdón por necesitar que te fueras al otro lado del mundo para darnos cuenta. Más tarde esa noche, publiqué una última foto. Mi familia reunida en el jardín de papá, la orquídea floreciendo entre nosotros, todos riendo por algún chiste olvidado. El pie de foto decía: a veces tienes que recorrer el mundo para encontrar el camino de regreso a casa. Y a veces, la paz no se trata de silencio, sino de finalmente ser escuchada. Almohadilla reunión familiar almohadilla círculo completo. La publicación se volvió viral, pero por primera vez, no me importaron los likes o los comentarios. Había encontrado algo mejor que el éxito en redes sociales. Había encontrado el camino de regreso a mi familia, en mis propios términos. Mientras manejaba de regreso esa noche, con la cámara llena de fotos familiares y el corazón más lleno que en meses, entendí que la paz que mis padres querían no era lo que ninguno de nosotros necesitaba. La paz real viene de la aceptación, de la comprensión, de permitir que cada quien florezca a su manera. Mi celular vibró con un mensaje grupal de papá. Mismo lugar, mismo horario el próximo domingo. Trae tu cámara. Tenemos años de historias que capturar. Sonreí. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es mostrarles exactamente lo que casi pierden, y luego darles la oportunidad de hacerlo mejor. La orquídea seguía floreciendo en el jardín de papá. Un recordatorio silencioso de que algunas cosas valen la pena esperar. Eres solo una cazafortunas, dijo Amanda con desdén, de pie en mi cocina, con su bolso de diseño abrazado a su pecho como un escudo. Todos saben que atrapaste a mi hermano con tu actuación inocente. Ahora haznos un favor a todos y vete. Seguí lavando los platos, dejando que el agua tibia corriera sobre mis manos mientras trataba de mantener la calma. Después de 5 años de matrimonio con James, uno pensaría que su hermana habría encontrado un nuevo objetivo para su veneno. Pero no. Amanda había hecho de su misión en la vida demostrar que me casé con su hermano por el dinero de su familia. Mi nombre es Sofía Martínez y, a mis 32 años, me encontraba defendiendo mi matrimonio una vez más. No contra amenazas externas, sino contra el veneno que se filtraba desde dentro de la misma familia. James estaba fuera en un viaje de trabajo, lo que significaba que Amanda se sentía empoderada para hacer su visita semanal y recordarme lo indigna que era de llevar el apellido Anderson. ¿Me estás escuchando?, exigió, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. James está pidiendo el divorcio. Ahora sabe todo sobre tu pequeño plan. Eso me hizo detenerme. Apagué el grifo y me sequé las manos lentamente, deliberadamente. ¿Qué plan sería ese, Amanda? Sonrió. Esa sonrisa que me recordaba a un depredador a punto de abalanzarse. La forma en que fingiste trabajar en esa cafetería, haciéndote ver pobre y desvalida. Como orquestaste el encuentro con James allí, sabiendo que siempre paraba a tomar su café matutino. Lo jugaste perfectamente, ¿verdad? No pude evitar reírme, lo que solo pareció enfurecerla más. Trabajé en esa cafetería para costearme la escuela de enfermería. A diferencia de algunas personas, no le tengo miedo al trabajo honesto. Por favor, se burló, sacando su teléfono. Ahora tengo pruebas. Alguien me envió información interesante sobre tu pasado. Parece que has intentado este truco antes, ¿no es así? Acercándote a hombres adinerados, tratando de hundir tus garras en ellos. Mi corazón dio un vuelco, pero no por las razones que Amanda pensaba. Sabía exactamente quién le habría contactado y por qué. Déjame adivinar, dije, manteniendo mi voz tranquila. Alguien llamado Marcus se puso en contacto contigo. La ligera ampliación de sus ojos me dijo que tenía razón. Entonces, ¿lo admites? ¿Lo conoces? Oh, conozco a Marcus, respondí, caminando hacia las escaleras.
¿Te gustaría ver algo interesante, Amanda? Ya que te preocupa tanto el bienestar de la familia. Ella me siguió hasta el ático, sus tacones haciendo clic contra los escalones de madera como puntos de exclamación enfadados. El sol de la tarde se filtraba por la ventana polvorienta, proyectando largas sombras sobre el espacio desordenado. Me dirigí con determinación hacia un viejo baúl en la esquina, uno que no había abierto desde el día en que me casé con James. ¿Qué estás haciendo?, exigió Amanda, observando mientras sacaba una llave que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. Mostrándote la verdad, dije simplemente, abriendo el baúl. ¿Cómo te interesa tanto mi pasado con Marcus? Las bisagras crujieron al levantar la tapa, revelando pilas de periódicos amarillentos, fotos antiguas y documentos legales. En la parte superior estaba un artículo de primera plana de hace 15 años. Sus titulares aún eran en negrita a pesar del paso del tiempo. Hijo de magnate tecnológico arrestado por escándalo de inversión. Amanda arrancó el periódico, sus ojos escaneando el texto rápidamente. Sabía lo que estaba leyendo. La historia de cómo Marcus Reynolds, hijo de un ejecutivo de tecnología adinerado, había sido capturado por ejecutar un elaborado fraude de inversión dirigido a mujeres jóvenes. El artículo mencionaba su arresto, pero lo más importante, mencionaba al testigo clave que había ayudado a derribarlo. Una barista de 19 años llamada Sofía Martínez. Esto no puede ser cierto, tartamudeó Amanda, mirando entre mí y el artículo. Marcus dijo que era su cómplice, que lo ayudaste a estafar a la gente. Saqué más documentos, informes policiales, transcripciones de juicios y una carta de felicitación del FBI. Trabajé encubierta con el FBI durante 6 meses para reunir pruebas contra él. Marcus lo perdió todo. Su dinero, su libertad, la reputación de su familia. Pasó 8 años en prisión y ahora está tratando de vengarse envenenando mi nueva vida. Amanda se hundió en una silla vieja, el papel temblando en sus manos. Pero tú solo eras una trabajadora de cafetería. ¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste? Era estudiante de justicia criminal y trabajaba a medio tiempo, la corregí. Cuando noté el patrón de Marcus con otras jóvenes que venían a la cafetería, contacté a las autoridades. Me pidieron ayuda para construir un caso contra él. Saqué un documento final, una carta certificada del FBI que decía que la mayoría de los bienes incautados de Marcus habían sido devueltos a sus víctimas. Gracias a mi testimonio, podría haber tomado el dinero de recompensa que ofrecieron. Podría haber vendido mi historia a la prensa. Pero no lo hice porque nunca se trató del dinero, Amanda. Se trataba de hacer lo correcto. El silencio en el ático era pesado con el peso de las suposiciones rotas. Amanda miraba las pruebas de mi pasado, su narrativa cuidadosamente construida sobre mí desmoronándose ante sus ojos. ¿James sabe todo esto?, finalmente preguntó, con la voz pequeña. No, dije en voz baja, porque a diferencia de algunas personas, no creo que el pasado defina quiénes somos. Me casé con James porque lo amo, no por el dinero o el estatus de su familia. Nunca he necesitado ninguno de los dos. Comencé a colocar los documentos de nuevo en el baúl. Cada uno un recordatorio de un capítulo en mi vida que elegí mantener privado. No por vergüenza, sino porque quería construir una nueva vida basada en quien soy ahora, no en quien tuve que convertirme a los 19. Creo que deberías irte ahora, Amanda, dije, cerrando el baúl. Y la próxima vez que Marcus o cualquier otra persona intente contarte historias sobre mí, recuerda lo que viste hoy. Recuerda que las apariencias pueden ser engañosas, solo que no de la manera que siempre pensaste. Se levantó temblorosa, aferrándose a su bolso de diseño como un salvavidas mientras se dirigía hacia las escaleras del ático. Se detuvo. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Habría cambiado todo. Sonreí tristemente. ¿Lo habría hecho? ¿O habrías encontrado otra razón para dudar de mí? Algunas personas solo ven lo que quieren ver. Amanda, aprendí esa lección hace mucho tiempo. Mientras la veía irse, supe que esto no había terminado. La verdad sobre mi pasado ya estaba afuera, y pronto James sabría todo. Pero por primera vez en 5 años, me sentí extrañamente en paz. A veces, la mejor defensa no está en esconder quién eres, sino en dejar que finalmente la verdad salga a la luz. Saqué mi teléfono y le envié a James un mensaje simple. Necesitamos hablar cuando llegues a casa. Hay algo que debí haberte contado hace mucho tiempo. La casa estaba extrañamente tranquila después de que Amanda se fue.
Me senté en la sala, rodeada por álbumes de fotos que saqué de los estantes. Fotos de James y de mí en nuestra luna de miel. Reuniones familiares con su familia. Momentos de felicidad que había capturado y preservado, esperando que de alguna manera probaran mi valía ante los Anderson. Mi teléfono vibró con la respuesta de James. ¿Todo está bien? ¿Puedo tomar un vuelo más temprano? Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Este de un número desconocido. Mi corazón se hundió mientras lo leía. ¿De verdad crees que podrías mantener tu pasado oculto para siempre, Sofía? Te dije que te haría pagar por lo que me hiciste, Marcus. Bloqueé el número de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Marcus estaba claramente decidido a destruir la vida que había construido. La ironía no se me escapó. Seguía intentando controlar y manipular, como lo hizo hace 15 años. El timbre de la puerta sonó, haciéndome saltar. A través del mirador, vi a Margaret, mi suegra, de pie allí con Amanda. Por supuesto, Amanda había ido directamente a su madre con su descubrimiento. Abrí la puerta, preparándome para lo que venía. Margaret pasó rápidamente junto a mí y entró en la casa, su perfume caro dejándose sentir detrás de ella como una señal de advertencia. Amanda me contó todo, anunció Margaret, dándose la vuelta para mirarme con la misma expresión fría que había visto innumerables veces en las cenas familiares. Sobre tu involucramiento con ese criminal, Marcus Reynolds. ¿Te contó toda la historia? Pregunté en voz baja, ¿o solo la versión que Marcus quiere que creas? Ella me mostró los artículos de los periódicos, dijo Margaret, su voz afilada. Mi hijo se casó con alguien que estuvo involucrada en una investigación criminal. ¿Tienes idea de lo que esto podría hacerle a la reputación de nuestra familia? Caminé hacia las escaleras del ático. Síganme. Ambas necesitan ver algo. Esta vez saqué todo del baúl. No solo los artículos del periódico, sino también las cartas de felicitación, las declaraciones de las víctimas, las fotos de las jóvenes que habían perdido sus ahorros en el esquema de Marcus. Las extendí por el suelo del ático, creando una línea de tiempo de la verdad que no podía ser negada. Tenía 19 años. Comencé, con la voz firme, trabajando en la cafetería, estudiando justicia criminal. Marcus venía, siempre apuntando a mujeres jóvenes que parecían vulnerables. Las cautivaba, las convencía de invertir sus ahorros en su exclusivo programa de inversiones. Cuando me di cuenta del patrón, ya había robado a docenas de víctimas. Margaret tomó una de las declaraciones de las víctimas, sus ojos se agrandaron mientras leía los detalles de las tácticas de manipulación de Marcus. El FBI pidió mi ayuda, continué. Acepté ponerme un micrófono oculto para hacerle creer a Marcus que era otra víctima potencial. Durante 6 meses, recogí pruebas mientras lo veía destruir más vidas. Cuando finalmente lo arrestaron, me miró a los ojos y juró que algún día me haría pagar. ¿Pero por qué no nos lo dijiste?, preguntó Amanda. Su hostilidad anterior reemplazada por algo que casi parecía respeto. Porque quería una oportunidad para una vida normal, respondí. Cuando conocí a James, habían pasado 2 años desde el juicio. Él era amable, genuino, todo lo que Marcus había fingido ser. Me enamoré de él porque me vio por quien era, no por lo que podía ofrecerle. Margaret se sentó pesadamente en una silla vieja. Todo este tiempo pensamos. ¿Pensaron que era una cazafortunas? Terminé por ella, porque era más fácil creer que tenía motivos ocultos que aceptar que tal vez, solo tal vez, su hijo podía amar a alguien de un fondo diferente. ¿Sofía? Llamó una voz desde abajo, la voz de James. Mi corazón se detuvo. Se suponía que aún no llegaba. Pesados pasos en las escaleras del ático y luego allí estaba, tomando en la escena ante él. Su esposa, madre y hermana rodeadas de pruebas de un pasado que había mantenido oculto. Tomé un vuelo más temprano, dijo, sus ojos fijos en el artículo de periódico en las manos de su madre. Amanda me llamó, me dijo que había algo que necesitaba saber sobre ti. Me levanté, mis piernas temblando ligeramente. Debí habértelo dicho hace mucho tiempo, James. Lo siento. Él se acercó, tomó la carta de felicitación del FBI. Sus ojos la escanearon rápidamente, luego se movieron hacia las declaraciones de las víctimas, los documentos judiciales, las fotos. Nadie habló mientras él armaba la historia de quien había sido yo antes de convertirme en su esposa. Finalmente, me miró y vi algo en sus ojos que no esperaba. Orgullo.
Ayudaste a ponerlo tras las rejas, dijo él suavemente. Arriesgaste tu vida para proteger a otras mujeres. Sí, susurré. Se volvió hacia su madre y hermana. Todos estos años la han juzgado, cuestionado sus motivos, la han hecho sentir que no era lo suficientemente buena. Y todo este tiempo ella ha sido más honorable que cualquiera de nosotros. James, comenzó Margaret, pero él la interrumpió. No, mamá. Tú y Amanda le deben una disculpa a Sofía. No solo por hoy, sino por cada comentario sarcástico, cada pequeña crítica, cada momento en el que la hicieron sentir no bienvenida en esta familia. Toqué su brazo suavemente. James, ellas no sabían. Ese es el punto, dijo él firmemente. Nunca intentaron conocerla. Estaban tan convencidas de saber qué tipo de persona era que nunca se molestaron en aprender quién eres realmente. El ático quedó en silencio nuevamente, pero esta vez se sentía diferente. La verdad yacía esparcida a nuestro alrededor en blanco y negro, innegable y transformadora. Margaret se levantó lentamente, alisando su falda con manos temblorosas. Yo, creo que te debemos más que una disculpa, dijo en voz baja. Te debemos la oportunidad de ser verdaderamente parte de esta familia. Amanda asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Sofía, por todo. Las miré. Esas mujeres que me habían hecho dudar de mí misma durante 5 años, y sentí algo cambiar dentro de mí. El pasado que tanto traté de ocultar finalmente salió a la luz. Y en lugar de destruir mi matrimonio, de alguna manera lo había hecho más fuerte. James me abrazó, besando la parte superior de mi cabeza. Ya no más secretos, murmuró. Ya no más secretos, respondí, sintiéndome realmente segura de su amor por mí por primera vez desde nuestro día de bodas. Mientras Margaret y Amanda se iban, prometiendo ayudar a lidiar con cualquier intento de venganza por parte de Marcus, me di cuenta de que, a veces, las cosas que tratamos de esconder se convierten en nuestras mayores fortalezas cuando se exponen a la luz. 2 semanas después de la revelación en el ático, la vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. La dinámica familiar de los Anderson había transformado. Margaret ahora llamaba regularmente, no para criticar, sino para saber cómo estaba. Amanda se había convertido en una aliada inesperada, usando sus conexiones legales para ayudarme a protegerme de los continuos intentos de venganza de Marcus. Pero Marcus no había terminado. Una mañana, llegué al hospital donde trabajaba como enfermera para encontrarlo esperando en el estacionamiento. Se veía más viejo de lo que recordaba, el tiempo en prisión evidente en la dureza de su rostro. Hola, Sofía, dijo, empujándose de su auto caro, aún jugando al héroe noble. Me mantuve firme, con la mano ya sobre mi teléfono. Necesitas irte, Marcus, ahora. Sonrió, pero no llegó a sus ojos. Lo perdí todo por tu culpa. La reputación de mi familia, mi futuro, todo se fue por el desagüe porque no pudiste ocuparte de tus propios asuntos. Lo perdiste todo porque robaste a mujeres inocentes, lo corregí. Solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Dio un paso más cerca. Y ahora has construido esta vida perfecta para ti. La enfermera devota, la esposa amorosa, la respetada miembro de la sociedad. Sería una pena si algo sucediera y arruinara todo eso. Aléjate de mi esposa. La voz de James cortó la tensión. Surgió de su auto, caminando hacia nosotros con paso firme. Detrás de él, vi el auto de Amanda estacionarse y 2 oficiales de policía que reconocí de su firma legal. La expresión de autosuficiencia de Marcus vaciló. Esta es una conversación privada, dijo él. Nada de esto es privado, dijo Amanda, uniéndose a nosotros con los oficiales. Hemos documentado cada intento que has hecho para acosar a Sofía. Cada llamada, cada mensaje, cada amenaza. Uno de los oficiales dio un paso al frente. Señor Reynolds, está violando su libertad condicional al estar aquí. Se le prohibió explícitamente ponerse en contacto con la señorita Martínez o su familia. Vi cómo lo arrestaban, sintiendo un peso levantarse de mis hombros que ni siquiera me había dado cuenta que estaba llevando. James rodeó mi hombro con su brazo, firme y solidario. ¿Cómo lo supiste?, le pregunté. Uno de tus compañeros de trabajo lo vio merodeando antes y me llamó, explicó. Me puse en contacto con Amanda inmediatamente. Más tarde esa noche, toda la familia Anderson se reunió en nuestra casa. Margaret había insistido en hacer una cena familiar,
diciendo que ahora debíamos hacer las cosas de manera adecuada. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa, miré a estas personas que alguna vez habían sido mis críticos más duros. Margaret compartía historias de la niñez de James, incluyéndome en la conversación. Amanda hablaba sobre cómo podríamos usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres a evitar fraudes similares. He estado pensando, dijo Margaret, poniendo su copa de vino sobre la mesa. La Fundación Benéfica de la Familia podría necesitar a alguien con tu perspectiva, Sofía. ¿Considerarías unirte a la junta? Casi me atraganté con mi bebida. La Fundación Familiar Anderson era el orgullo y la joya de Margaret, su manera de mantener el estatus social de la familia. Nunca había insinuado incluirme antes. ¿Estás segura?, le pregunté con cautela. Claro que estás segura, intervino Amanda. Tu experiencia con Marcus, tu formación en enfermería, entiendes mejor que cualquiera de nosotros cómo ayudar realmente a las personas. James apretó mi mano bajo la mesa. ¿Qué piensas, amor? Miré a sus caras expectantes y sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Sería un honor, dije suavemente. Margaret extendió su mano a través de la mesa y tomó mi otra mano. No, Sofía, nosotras somos las que estamos honradas. Nos has mostrado lo que realmente significa la fuerza y la integridad. Estuvimos tan ocupadas juzgándote que no pudimos ver a la increíble mujer con la que mi hijo tuvo la suerte de casarse. Esa noche, después de que todos se fueron, James y yo nos sentamos en nuestro porche trasero mirando las estrellas. Las mismas estrellas que solía mirar hace 15 años, preguntándome si tendría el valor de enfrentarme a Marcus. ¿Sabes qué es gracioso?, le dije, apoyándome en el hombro de James. Pasé tanto tiempo tratando de probar que era lo suficientemente buena para tu familia. Pero al final, fue mi pasado. La misma cosa que intentaba ocultar, la que finalmente hizo que me vieran. James besó mi frente. Ahora te ven. Eso es lo que importa. Mejor tarde que nunca, bromeé. Mucho mejor, coincidió. Aunque siempre te vi desde ese primer café que me serviste. Sonreí, recordando ese día. Fue la mejor pregunta que hice, dijo suavemente. Mientras nos sentábamos en ese silencio cómodo, pensé en cómo la vida tiene una manera de cerrar ciclos. El pasado que traté de escapar se había convertido en el puente hacia mi futuro. El intento de venganza de Marcus solo sirvió para fortalecer los lazos con la familia en la que me casé. A veces, las cosas que creemos que nos destruirán se convierten en la base de nuestra fortaleza. Aprendí eso a los 19, enfrentándome a Marcus. Lo aprendí de nuevo a los 32, finalmente dejando que mi verdad saliera a la luz. A la mañana siguiente, comenzaría mi nuevo rol con la Fundación Familiar. Pero por ahora, estaba contenta de estar bajo las estrellas con mi esposo, finalmente libre del peso de los secretos y de la necesidad de probarme a mí misma. Después de todo, la mejor venganza no está en igualar cuentas. Está en vivir bien, rodeada de personas que te aman por exactamente quien eres.